El próximo paso que he realizado en el desarrollo de la aplicación es desarrollar los servicios que llevarán a cabo la lógica de negocio de la aplicación. Es decir, esta aplicación, por una parte, tiene que encriptar un fichero, por otra parte, tiene que gestionar un almacén de clave, que es un fichero también, tiene que saber cargarlo, tiene que saber guardarlo, acceder al disco. Y por otro lado, hay que darle funcionalidad a la interfaz gráfica de usuario, es decir, hay que definir una serie de eventos asociados a los botones. Eso lo he desarrollado en módulos independientes para intentar desacoplar en la medida de lo posible el código. Y esos módulos los he añadido en la carpeta módulos. Se trata de tres clases. Una clase cuyo objetivo, cuya finalidad es encriptar una cadena. Esa clase hace uso de un módulo de Node que se llama Crypto, que tiene un montón de funciones de encriptación. La clase le he llamado Crypter, tiene un constructor. Para que funcione la clase, pues hay que definirle una clave, que es precisamente la clave que va a introducir el usuario por el teclado, y puede encriptar un texto o puede desencriptar un texto. Es lo que hace. Este módulo, para que pueda ser importado desde cualquier fichero JavaScript de la aplicación, debe de exportarse de esta manera. Es la forma en la que trabaja Node.js con respecto a la importación y exportación de módulos. Es decir, si queremos tener accesible la clase Crypter en otros ficheros, pues debemos indicarlo de esta manera, exportando la clase. Bien, lo mismo hacemos con la clase KeyStorage, que es una clase cuyo objetivo, cuya finalidad es la manipulación del fichero de claves. Es decir, de guardarlo, de cargarlo. Esta clase obviamente va a necesitar del crypter, puesto que cuando se guarde hay que encriptarlo y cuando se cargue hay que desencriptarlo, por lo cual hará uso de la clase que acabamos de ver hace un momento. También tendrá que hacer uso del acceso a llamadas al sistema de archivos, es decir, guardar, cargar archivos. Por eso utilizamos el módulo File System de Node. Bien, la clase, pues, ¿no? Lo que hace es, primero tiene un constructor que requiere, por una parte, un objeto crypter y por otra parte, una ruta al fichero que queremos bien cargar o bien salvar. Un método OpenDataFile, que es el que va a llevar toda la lógica de si tiene que crear un fichero nuevo o si tiene simplemente que cargarlo. En el caso de que no exista el fichero que le pasamos, lo intentará crear y si existe, pues lo cargará directamente. En ambos casos lo carga. Eh, y bueno, también lleva a cabo la gestión de añadir nuevos registros al fichero. En realidad, esta clase trabaja con con un objeto que proviene de desencriptar el fichero JSON y convertir ese JSON desencriptado en un objeto de JavaScript, que es siempre más cómodo. Por eso aquí la forma de añadir un nuevo registro es simplemente incorporar una nueva propiedad al objeto que eh, se ha creado aquí en el método OpenDataFile a partir del parseo de el archivo. ¿Vale? Aquí en este punto primero se lee el archivo, aquí se decodifica la cadena que se acaba de leer de ese archivo y aquí se convierte esa cadena en un objeto y a partir de ahí ya se utiliza ese objeto para añadir registros y demás. El método save, pues lo que hace es el objeto que en ese momento esté en memoria, se convierte en una cadena JSON, se codifica con el encriptador y se escribe al sistema de archivos.
El método find es muy sencillo, simplemente devuelve el ítem, la propiedad correspondiente al registro que queremos obtener. Porque para facilitar las cosas, lo que he hecho es que cada registro tiene una clave y así a la hora de buscarlo simplemente tenemos que dar el nombre de la clave para encontrarlo. Tiene una función que se llama getAll, que devuelve todos los objetos, y una función delete para borrar los distintos registros. De nuevo, para poder utilizar esta clase en nuestro código, tenemos que exportarla. La exportamos y de esta manera ya la tenemos accesible en cualquier fichero JavaScript de la aplicación. Y por último, hemos desarrollado esta clase que se llama GUI, Graphic User Interface, que en realidad se debería haber llamado GUI Main, porque es una clase que únicamente sirve para la gestión de los eventos en la ventana principal, no en las ventanas modales, solamente la ventana principal. Pero bueno, ya es tarde, así que mantendremos este nombre. Y la finalidad es esa. En el constructor lo que se hace es obtener una referencia mediante el getElementById del documento, obtener una referencia a cada uno de los elementos de la interfaz. Y a partir de ahí, métodos para inicializar la interfaz, para editar registro, para borrar registro. Añadimos listener que pillen a los eventos clic de cada botón y a cada botón pues les damos una funcionalidad, ¿vale? En realidad, este código, pues bueno, es un código que debido a que no utilizamos un framework como Angular, pues resulta un poco más enrevesado, ya que estamos utilizando directamente funciones del DOM, del Data Object Model, para manipular la interfaz gráfica. No vamos a explicar mucho más. Digamos que esta clase es la que se va a encargar de manipular de los distintos elementos de la interfaz gráfica. Lo que sí diremos es que a la hora de desarrollarla, cuando he estado desarrollando tanto la interfaz gráfica la clase GUI, como el encriptador, como el Key Storage, para probarlo resultaría bastante farragoso probarlo directamente en el código que estamos escribiendo, porque tendríamos que mezclar demasiadas cosas. La estrategia que he utilizado ha consistido en crear estas clases y probarlas fuera del código de la aplicación, es decir, utilizar un framework de test, que en este caso ha sido Jasmine, que es un framework de test muy conocido en el mundo JavaScript, y crear pues ficheros de especificación, es decir, test para cada una de las clases que ofrecen servicio. Aquí tenemos el fichero de especificación o el fichero de test para la clase Crypter, ¿vale? Aquí tenemos el fichero de test para la clase GUI, que en este caso he debido utilizar un módulo de Node que se llama JSDOM y que lo que hace es simular pues, el Document Object Model, puesto que para los tests no tengo un browser, aunque hay herramientas de test que me permiten utilizar un browser. Yo no he querido hacer eso, he querido utilizar Node puro y duro, entonces he tenido que simular un Document Object Model directamente en Node. Por eso es la razón de ser de esta línea de aquí. Esa línea de aquí, este módulo, he tenido también que instalarlo, pues añadiéndolo como dependencia al proyecto. Es este de aquí. Y es muy útil para llevar a cabo testeo sobre clases que hagan uso, que utilicen el Document Object Model, es decir, lo que se llama el document de un fichero HTML. Vale. Y por último tenemos aquí el fichero de test para la clase KeyStorage, ¿vale? De esta manera he podido ir desarrollando cada uno de los servicios, cada una de las clases, he podido ir desarrollándolas
y ir viendo si funciona o no funciona, pues simplemente ejecutando el comando Jasmine. En este caso, como ya está finalizada la aplicación, pues pasan todos los tests. En su momento, obviamente, no pasaba ninguno y he tenido que ir añadiendo, cada vez que quería probar una nueva funcionalidad, pues añadir un nuevo test. Bien, entonces con esto pues quedaría funcionalidades de la aplicación, que es lo que haremos en las próximas secciones. Lo que hacer es incorporar esos servicios como funcionalidades de la aplicación, que es lo que haremos en las próximas secciones.